Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de Mike. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. El gobierno cumplió con su obligación de presentar el presupuesto para el ejercicio del próximo año. Vamos a comentar un poco rápidamente sobre qué fue lo que se presentó y cómo se ven las finanzas del Estado para el próximo año. Vamos a hablar también de la ley de salvamento cultural que se aprobó en primer y segundo debate esta semana. Vamos a retomar el tema de la prohibición de la exploración de petróleo y gas natural, porque nos han llegado consultas de por qué no avanza o qué ha pasado si hace más de un mes fue que el gobierno dijo que era prioridad que esto pasara adelante. Vamos a comentar por qué ya somos oficialmente en este periodo la asamblea con más diputados y diputadas transfugas y un error que se señaló en el plenario a la recién aprobada ley de acciones afirmativas para las personas afro. Empecemos por el presupuesto, que es información sencilla. Básicamente, ¿cuánto se está proyectando el gasto para el próximo año, Lucho? 11,5 billones de colones. ¿Eso es cuánto más? Eso es un billón, acá recordemos que es un billón de millones. Entonces son 11,5 billones de colones. Es un aumento del 1,94 respecto al presupuesto inicial del 2021. Entiéndase lo que se aprobó como ley de presupuesto para este año inicialmente. Pero, tomando en cuenta todos los presupuestos extraordinarios que se han presentado y están vigentes hasta la fecha, es un aumento de solo 0,9%. 105.505 millones de colones más. Sí, recordemos que esta semana se aprobó un nuevo presupuesto. Y ya viene el nuevo. Ya viene el sexto. Alguien se quejó y hubo que recordarles Marinés, digámoslo con nombre y apellidos. Marinés Solís empezó a quejarse. Eric Rodríguez también, pero la primera que lo hizo fue Marinés. Marinés Solís empezó a quejar de que hay muchos presupuestos extraordinarios. Entonces tuvieron una audiencia con la Contralora General de la República hace poco y le hicieron precisamente ese comentario. Doña Marta les dice, ya hay diputados, o sea, a ver. ¿Ustedes crearon limitaciones para el Ejecutivo? Empecemos. ¿Qué justifica el presupuesto extraordinario? Uno, los créditos que ustedes han aprobado. Pues sí, los créditos internacionales y las normas presupuestarias que ustedes metieron en el presupuesto nacional. Porque, a ver, recordemos que antes del famoso hueco fiscal del gobierno de Guillermo Solís, pues Hacienda tenía más flexibilidad de... El Ejecutivo tenía un margen de mover partidas por decreto. Correcto, y ahora no, ahora pues todas esas cosas hay que hacerlas prácticamente por presupuesto extraordinario para evitar un nuevo hueco fiscal. Pero bueno, si vos metiste y apoyaste esa norma, pues ahora no puedes quejarte de que tenés que tramitar presupuestos extraordinarios. También mencionó... pues los presupuestos originados por necesidad de llenar partidas que estaban desfinanciadas o que no alcanzaban. Que ellos dejaron desfinanciadas. Los diputados mismos recortaron, por ejemplo. ¿Quieres saber cuál sería un ejercicio interesante? Este último presupuesto extraordinario, por ejemplo, trae la plata para las becas de postsecundaria. Que estaban pidiendo desde inicios de año. Ajá. ¿Y por qué se tuvo que aprobar con presupuesto extraordinario? Porque los diputados aprobaron el cierre de FONAVE después de que se presentó el presupuesto ordinario del año pasado, este año. Tendríamos que revisar, en este momento no lo tengo, pero sería un dato interesante. ¿Cuánto del recorte que los diputados anunciaron el año pasado que le hicieron al presupuesto ha sido reincorporado a través de presupuestos extraordinarios? Porque ellos con bombos y platillos dicen, recortamos tanto...
cuando se estaba tramitando el presupuesto, pero a lo largo de este año han ido teniendo que llenar partidas porque eran recortes que dejaban desfinanciadas a muchas instituciones. Entonces al final tienen que reconocer que era plata que se necesitaba. De nuevo, esta asamblea es llenísima de contradicciones, porque también recuerdo diputados que en audiencias con los ministros le decían: ¿usted le va a alcanzar la plata de este presupuesto así? Cuando era el presupuesto normal, el ordinario, ¿verdad? El proyecto nada más en bruto. Cuando lo mandaba Hacienda, ¿a usted le va a alcanzar la plata para todos los gastos? No. Hacienda está presupuestando menos de lo que debe para bla, bla, bla. Pero así y ahora, y le hicieron lo mismo para este año. Presupuestaron menos para que luego vengan a pedir un presupuesto extraordinario. Eso es maquillaje de cifras fiscales. Lo mismo que acusan ahora al ministro de Hacienda de hacer por no pagar la membresía de la OCDE. Correcto. Dice Jonathan Prendas que el superávit que hemos estado teniendo en la cuenta primaria es por el pago que no se le ha hecho a la OCDE. Es posible porque es un pago significativo. Son como 2.000 millones de colones solo para el otro año. OCDE va a ser la membresía más cara que vamos a pagar como país. Pero bueno, regresando al tema del presupuesto, cumple con, y de esto nos vamos a guindar después, pero cumple con la regla fiscal, que recordemos que la regla fiscal aplica en dos momentos. Usted tiene un límite. A ver, recordemos, la regla fiscal en general es el porcentaje promedio de crecimiento de los últimos 4 años, básicamente. Y dependiendo del endeudamiento del Estado. Exacto, te pone un tope. En este momento estamos en el nivel más crítico de la regla fiscal, que me parece que el tope es un 65% de ese promedio de crecimiento, entonces es 1.96 el tope para el próximo año. Y sí, pero Hacienda está presupuestando con 1.94, o sea, está todavía por debajo. Pero, hay un pero ahí. El escenario fuerte de la regla no es solo un menor porcentaje de posible crecimiento del gasto, sino que en los escenarios 1, 2 y 3, la regla fiscal no aplica el gasto de capital, que es el gasto de inversión. Aplica solo al gasto corriente, que son salarios ahora y gastos operativos. Estamos en el escenario último de la regla fiscal, el más estricto, entonces no solo se va a ver limitado el gasto corriente, sino también el gasto de capital. Ahora vamos a ver, esto va a ser un presupuesto para el otro año para el gobierno con menos inversión, o sea, menos compra de vehículos, renovación de flota, menos construcción de edificios, menos obras de infraestructura pública. Gasto de capital, entiendes, es básicamente infraestructura para el Estado. Correcto. Pero sí, el escenario actual nos deja en una menor capacidad de invertir, y de hecho ya se han presentado proyectos para sacar de la regla fiscal cosas específicas. Algunas tienen sentido, otras no. Una que yo creo que sí tiene sentido es el canon de Habdeba. Recordemos que cuando se firma la concesión con APM Terminals, se negocia un canon que va a ser y solo puede ser utilizado en el financiamiento de proyectos de desarrollo para la zona atlántica. Esos recursos, si no quedan fuera de la regla fiscal, básicamente estarían imposibilitados de utilizarse. Porque nunca han sido utilizados, digamos, no están dentro, no hay un punto de comparación para decir como, bueno, o sea, es crecimiento neto para la inversión en gasto de capital. Ese proyecto se presentó esta semana. Hay otros que no tienen tanto sentido, que es como exonerar de la regla fiscal al CNP. No sé por qué están metiendo al CNP. Sí sé que el gobierno está usando una cláusula de escape, pero hay un proyecto de ley para que quede completamente por fuera. Entre otras cosas, también algunos diputados se quejaron justamente de que esta regla, algunos diputados que son los que aprobaron la regla fiscal, se quejaron de que vaya a haber una reducción en la inversión, una limitación al crecimiento en inversión de gasto de capital, siendo que el país, digamos, está saliendo requiere de la famosa reactivación económica, y una de las formas de conseguirlo es invirtiendo realizando inversiones no en gasto corriente, sino en gasto de capital, justamente, que también se va a ver afectado. Ya tengo el dato que estabas pidiendo. Presupuesto 2021. El gobierno lo presentó por 11.448.570 millones. La Asamblea lo aprobó por 11.287.084 millones. Fue un recorte de 160.000 millones de colones. Pero entonces
11 billones 287 mil es lo que se aprobó originalmente. Y lo que ya llevamos va por 11 billones 400 mil. ¿Cuánto es la Ya estamos diferencia? cerca de superar el plan original de alcanzar el plan original de Hacienda. El plan original de Hacienda eran 11 billones 448 mil millones. El plan, lo que llevamos ya es 11 billones 400 mil. Sí, sí. Ya básicamente todo lo que recortaron y anunciaron con bombos y platillos que habían recortado, ya lo volvieron a meter. Lo tuvieron que reconocer como los gastos. Y recordemos, viene el sexto presupuesto. ¿Quién diría que es el Ministerio de Hacienda el que sabe qué es lo que se necesita gastar, verdad? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría? Por algo alguien está en el Ministerio de Hacienda y por alguien es diputado. Pero bueno, así es la vida. Pero bueno, Así funcionan los pesos y contrapesos. Te quito, pero luego te tengo que aprobar un presupuesto extraordinario para devolvértelo. aspectos destacables de este... Es que ahora que lo veo, es que yo no había hecho ese ejercicio, porque bueno que lo juntaste, porque de verdad es una tontería. O sea, el desgaste político y país que pasamos por la cuando aprobación del presupuesto es demasiado desgastante. Para que al final del año terminemos... El tiempo que gasta la Asamblea Legislativa tramitando presupuesto ordinario es desgastante, se gastan demasiados recursos en eso. El montón de ausencias que hay que hacer, el montón de emociones que tienen que conocer, ¿para qué? Para terminar en el mismo lugar. Para que a falta de 9, 10, 11, a falta de 3 meses para que termine el año, solo estés a 48 mil millones de tener el presupuesto que originalmente el Ministerio de Hacienda había planeado. ¿Qué es esta estupidez? Lo que te diría la oposición, y estoy seguro que es lo que dirán una vez que escuchen esto, es que si hubieran aprobado el presupuesto original, Hacienda estaría pidiendo más a través de un extraordinario, entonces que al final el recorte... Bueno, que no me lo digan con un supuesto, o sea, pruébemelo. Eso sí sería Y también me gustaría que Hacienda pruebe que esta vara son gastos que ya, lo que se ha ido metiendo son gastos que ya tenían incorporados en el presupuesto nacional, a como lo presentaron y que hayan tenido que irlo reincorporando. Pero numéricamente, ahí está evidenciado el ridículo y la pérdida de tiempo que tenemos desde septiembre hasta ¿cuándo? Noviembre. Que tiene que aprobar definitivamente. Sí, son 2 meses. De septiembre a noviembre, el presupuesto toma el control de la agenda de la Asamblea y llegamos al extremo de que ya estemos al extremo de la ridiculez. Y de hecho, en este caso les va a acaparar en parte la agenda de ellos, porque estamos en periodo de ordinarias. Pero bueno, un dato que quería destacar, el presupuesto, como ustedes recordarán, siempre se mantiene casi que la mitad a punta de endeudamiento y la mitad con ingresos. Este año en específico, la propuesta de Hacienda es que el 52,8% del presupuesto se financiará con ingresos y el 47,2% se financia con endeudamiento. Este es el supuesto original de Hacienda. Este supuesto depende de muchas cosas. Como en este momento, el presupuesto del 2021 depende de si la Asamblea le hace o no una reducción al impuesto sobre la propiedad que está sobre la mesa, y que las fracciones más grandes y los diputados independientes fabricistas ya dijeron que quieren apoyar una vía rápida y el Ministerio de Hacienda pidió que por favor no lo hicieran. Incluso el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, se dejó decir en un oficio que envió a la presidenta Silvia Hernández que aprobar una reducción del marchamo pondría en riesgo la negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el tema es ¿por qué? ¿Por qué este año no se puede y el año pasado sí se podía? Don Elian lo justifica en que este año no hay ley pagar. El año pasado sí había ley pagar. La ley pagar, ¿se acuerdan? Era tomar todos los superávits de las instituciones y destinarlos a pagar deuda. Ese era el plan original de Rodrigo Chávez, del ahora infame Rodrigo Chávez. Pero como los diputados aprobaron la rebaja al marchamo, tuvo que destinarse a tapar el hueco que se dejó por la rebaja al marchamo y el poquito restante que quedó a pagar deuda. Ya no tenemos esto para este año porque ya los superávits se usaron. Imagínate, y con 6 presupuestos extraordinarios es porque menos plata hay. Entonces, superávit dudo mucho que haya. No hay ley pagar, no hay de dónde agarrar plata por ahora para tapar ese hueco. Saldría en más endeudamiento. Por supuesto. Y el problema entonces es que es endeudamiento que usas para financiar a las personas de mayores recursos. Porque, nos guste o no, seamos conscientes o no, lo aceptemos o no, las personas que tienen vehículos son las personas de mayores recursos en el país. Sí. Es que no hay de otro, digamos, porque hay una población que no tiene ni siquiera vehículo. El problema con Costa Rica es que todos nos creemos clase media.
Correcto. Y no, o sea, ya hay, tal vez uno con un salario que uno considera medio decente, ya pasa a ser de los dos estratos altos de la sociedad costarricense. Sí, Porque bueno, somos un país súper desigual. Un dato que daba el semanario esta semana me decía que el salario promedio del sector privado son 400,000 colones. Entonces, esa gente terminaría subsidiando a quienes tienen vehículo y no pagan, man. Y pagarían un monto reducido del marchamo. Bueno, esa vía rápida que Sebas mencionaba se va a discutir y votar posiblemente el lunes. Solo el PAC se ha mostrado abiertamente en contra, naturalmente, y de hecho doña Laura Guido intentó usar las palabras de doña Silvia Hernández en su propia contra. De que necesita 38 votos. Que necesita 38 votos, no porque la dispensa de trámites, que es esta vía rápida que mencionamos, necesite los 38 votos, necesita mitad más uno de los presentes, sino porque hay otras mociones de orden antes que esa. Entonces, para saltárselas, se necesitaría una moción de posposición que requiere 38 votos. Los 38 votos seguramente están porque todas las facciones de hay oposición más de 40. Apoyan la moción, la dispensa. El tema es que lleguen. O sea, aquí vamos a ver el mismo enfrentamiento que ¿cuál era? Que vimos en las últimas semanas de extraordinarias. Con el pleito de Otón. Que el gobierno seguía presionando el crédito del fondo y la oposición decía no se lo vamos a aprobar hasta que Otón se vaya, y el PAC metía las mociones de posposición y no alcanzaban los 38 votos, y entonces la oposición, como el crédito estaba de primer lugar de la agenda, o sea, si no, el PAC negaba el voto a la agenda a la moción de posposición, entonces no alcanzaba los 38 y quedaba Fondo Monetario de primero. Entonces la oposición tenía que llamar a todos sus diputados para aprobar una moción de posposición sin el proyecto del FMI. Va a tener que pasar exactamente lo mismo. Entonces se supone que el lunes llegaría buena o casi todos los diputados, los que no tengan orden sanitaria. Lo cual no sucede nunca. Que lleguen todos. Ya ver, lo lograron con el tema álgido de Otón. Esos días, esa semana fueron casi perfecto. Muchas veces, de nuevo, no es que no lleguen del todo a la asamblea, es que llegan a plenario para que los pongan presentes y se van a sus oficinas o a algún otro lugar. Entonces los llaman ahí para que bajen a plenario. Seguramente va a pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que estamos con el tema del presupuesto. Pasamos a la ley de salvamento cultural. No, espérate, fechas claves para que las tengan por ahí. ¿Qué sigue? Que ya está en comisión de hacendarios, que se conforma una subcomisión, como con todo proyecto de ley, que se va a encargar de estudiarlo. La subcomisión tiene que presentarle su informe a la comisión de hacendarios al 1 de octubre a más tardar. Luego se abre un periodo de 15 días para presentar mociones hasta el 15 de octubre. Luego la comisión tiene 5 días naturales hasta el 20 de octubre para votar el presupuesto por el fondo. Luego hay 5 días más para presentar los informes al plenario. El plenario tiene hasta el 27 de noviembre como fecha máxima para aprobarlo en primer debate y el 29 de noviembre para hacerlo en segundo debate. Y recordemos, la Asamblea tiene prohibido rechazar el proyecto de presupuesto nacional. Hay una reforma propuesta al reglamento de la Asamblea Legislativa. Sí, esa es una violación enorme al ideario y el por qué los constituyentes metieron esa norma explícita en la Constitución. Deberían leerse las actas del por qué. No, pero la reforma lo que propone es que si no se aprueba, se usa el anterior. Es que precisamente eso se discutió en la constituyente y todo el mundo ve como, no, esto es una pésima idea. Esto es una mala idea. Terrible idea. Pero bueno, pasemos ahora sí a la ley de salvamento cultural, que fue aprobada en primer y segundo debate esta semana. Este es un proyecto que viene desde finales del año pasado. Y del paquete de proyectos de cuando todos teníamos miedo de la pandemia, en marzo, cuando los diputados esto es septiembre. ¿Esto es de septiembre? Esto es de septiembre, cuando ya se había visto afectado el sector cultura como uno de los más afectados, porque, los eventos de cultura fueron lo primero que se quitó y es lo último que va a regresar. Yo no quería dejar a los diputados tan mal parados, pues me decís eso y entonces quedan terribles. Cuando ellos sesionaban en el Museo de los Niños, presentaron este montón de proyectos, incluido el de rebaja al marchamo. Que por cierto, ahora todos esos proyectos ya se han ido archivando porque ya están muy viejos. O sea, estaba el proyecto de bajar los alquileres o de suspender los alquileres y toda la cosa. Ya esos proyectos, adiós. Ya se han ido dictaminando negativamente y mandándolos al archivo. Pero sí, entonces nadie pensó en el sector cultura. Hasta que ya era... O sea, y como lo decís, fueron los primeros en cerrar.
van a ser los últimos en abrir. Y van a ser el último sector en recibir un beneficio directo. Es que yo aquí tengo un dilema en honor a la verdad. O sea, yo sé que el sector cultura está muy feliz con este proyecto que se aprobó en segundo debate, pero si uno lo compara con lo que se ha aprobado en comparación para otros sectores, esto es nada. O sea, el sector turismo, ¿qué le dieron? 3 años de pasar feriados a fines de semana para hacer fines de semana largos. Para hacer fines de semana largos y que una activación. Al sector cultura, ¿qué le dan? ¿Qué es lo que hace este proyecto? El proyecto lo que permite es que el Ministerio de Cultura elabore un plan de emergencias para asignar recursos a las personas, organizaciones, personas físicas, jurídicas y organizaciones de su sector cultura, justamente. Y además permite que el ministerio, así como sus órganos adscritos, tengan la posibilidad de ejecutar todos los recursos que se le presupuesten. Esto, ¿por qué? Porque, bueno, había una discusión en la Asamblea de si esto era una exclusión o no de la regla fiscal. Como les mencionábamos hace un momento, la regla fiscal le pone un tope al crecimiento posible del presupuesto. Eso se tiene que cumplir y el presupuesto del Ministerio de Cultura y sus órganos adscritos tienen que cumplir con ese tope de crecimiento. Lo que había dicho es que la regla fiscal opera en 2 momentos, cuando se presupuesta y cuando se gasta. Porque el tema, lo que quería mencionar es la explicación del por qué, porque yo creo que mucha gente, tal vez la gente no entiende el por qué o tiene que operar en 2 formas. Sí, porque la formulación del presupuesto empieza casi que de mediados de año. Correcto. Del año previo a que entre en vigencia. Y la forma en la que se calcula cuánto puede crecer el gasto, pues el dato final, o sea, el dato final puede estar meses después, digamos. O sea, el dato final va a estar hasta el año siguiente. Entonces hay un desfase ahí de fechas. Mientras se formula y se presenta, pueden pasar un montón de cosas y toda la carajada. Que el Banco Central meta una nueva cuenta satélite y entonces crezca el PIB o haga una reestimación. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, se formula con un dato que no es final. Ya cuando se tiene el final, pues entonces ahí es donde hay que ajustarlo. Por eso es que se hacen los 2 momentos. Porque no necesariamente el dato que se tenga al momento de presupuestar, como que eso es lo que puede crecer, va a ser el que efectivamente deba ser para que efectivamente se cumpla la regla fiscal. Ahí está el porqué. Por ese por ese desfase de fechas es que operan esos 2 momentos. No solo por eso, también porque existe una histórica subejecución. ¿Sí? Entonces, si vos no lo ponías en 2 momentos, usted podía presupuestar dentro de la regla fiscal, pero si gastaba todo ese presupuesto, iba a tener un crecimiento más grande a la hora de comparar el ejecutado. Entonces, al final la lógica de la regla fiscal es que tengamos un crecimiento limitado en el gasto. Pero a largo plazo va a ser un superávit. Porque, ejemplo, el primer escenario de la regla fiscal, donde se supone que puedes gastar todo, no puedes gastar todo. Tu límite de crecimiento del gasto es el crecimiento esperado de la economía. O sea, al final no vamos a volver a tener, desde la 96-35, no podemos tener años donde el gasto crezca más que el PIB. Lo cual es una lógica, digamos. Entonces, a la postre, ya esos, al mediano largo plazo, algún día ya vamos a empezar a tener presupuestos superavitarios. Y a menos de que alguna asamblea legislativa o algún gobierno tenga mayoría en la asamblea y logren cambiarla al 96-35, pues no vamos a volver a ver presupuestos deficitarios. ¿Qué? ¿Nos vamos a convertir en la Alemania de Centroamérica? No, porque, a ver, la deuda de Alemania es gigante. El problema es que su PIB lo aguanta. No, pero me refiero a déficit presupuestario, no a deuda. O sea, el nivel de deuda obviamente siempre va a ser... No, pero el déficit presupuestario estamos hablando. Ya. Bueno, pero entonces esta ley le permite justamente al sector cultura y sus instituciones adscritas, y hay que recordar que de todos los ministerios y de todos los entes que tienen órganos adscritos, cultura es el que más tiene en todo el sector público. ¿Cuántos? Creo que eran 14, pero no tendría que buscar el Hay dato. 50 órganos desconcentrados. Dame un No, aquí lo tengo. Lo estoy viendo. Solo quería que me dieran la oportunidad de ver el dato. Son 50 en total que ahora están metidos en el presupuesto.
14 de ellos son del Ministerio de Cultura. Y el que le sigue en cantidad es el wow, Ministerio de Salud, que tiene la mitad. Sí me lo sabía. Sí. Bien. En algún momento hice un infográfico de ese tema. Pero bueno, entonces se cumple la regla a la hora de presupuestar, pero se tienen esta posibilidad de incumplirla a la hora de ejecutar porque les permite ejecutar absolutamente todo lo que presupuesten. ¿Cuál es el gran pero aquí? Que el gobierno en el presupuesto decidió que justamente el Ministerio de Cultura y sus órganos adscritos Le vamos a bajar el presupuesto. tienen un presupuesto más pequeño para el 2022 de lo que se planteó para el 2021. Y aquí lo tengo. Presupuesto actual del Ministerio de Cultura, ya con todos los presupuestos extraordinarios, 48.535 millones. Proyecto de ley de presupuesto 2022, 48.127 millones de colones. Es una rebaja del 0,8%. Dile, casi un 1% le quitaron. Sí. A uno de los presupuestos que hay que decir es de los más pequeños. Es de los más pequeños dentro de los ministerios del país. Entonces, bueno. No, de hecho es el más... No, No. el de la Cancillería y el del MAKE. Presupuestos más pequeños que Cultura. Cancillería, MAKE, Mideplan, Presidencia, Comex, Vivienda y MISIT. Debe estar entre los más pequeños. A ver, cuando uno habla del presupuesto nacional, tiene que entender que educación y salud son casi que 2/3 partes del presupuesto total. Uh-huh. A ver, si no tuviéramos un servicio de la deuda tan grande, el mayor gasto sería en educación. Sí. Pero bueno, pasemos. Bueno, no. Y por supuesto, Lucho quería reconocer todo el trabajo, dedicación y empeño que ha puesto la diputada Ana Karine Niño en este proyecto y por lo tanto le damos el reconocimiento de diputada de la semana por conseguir este alivio para el sector cultura. Creo que ya nuestros suscriptores me conocen lo suficiente como para saber que ya esas distinciones las hace May por su cuenta. Es mentira, decisión unánime de la redacción. Seguimos. Cuando yo las diga es porque seguramente yo las haya seleccionado. Seguimos. Queríamos tomar un espacio para hablar porque nos han preguntado qué ha pasado con el proyecto que buscaba prohibir la exploración de petróleo y gas natural. Habíamos hecho una alianza ahí con un país. ¿Cuál era el país? Dinamarca, Imagínate. creo que quería avanzar en esa línea también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si esto lo puso el Ejecutivo sobre la mesa en la última semana de sesiones extraordinarias, que fue la última de julio y ya estamos en septiembre, ¿por qué no ha pasado nada? Bueno, en resumen, porque no existen los votos y no existe la voluntad política para que esto suceda realmente. ¿En qué situación está el proyecto? El proyecto está en una etapa procesal y la Asamblea perdió una herramienta reglamentaria que venía usando por los años que habría permitido arreglar este proyecto. La discordia es que el proyecto no solo declara a Costa Rica libre de explotación de petróleo y gas y toda la cosa de hidrocarburos, sino que además traía unos artículos para autorizar a Recope a que se meta en la vara de energías limpias. A que se meta en la vara. Para que se meta en la vara, exactamente. El consenso político en este momento es que a Recope no hay que darle más potestades, inclusive hay que valorar que se abra el mercado. Entonces esa vara... Ese no es el consenso político, esa es la posición de un sector que tiene suficientes votos en la Asamblea como para no permitir que el proyecto pase como está. No, y aunque se le... A ver, sí, esa es la posición, precisamente. Ahí está el bloqueo. ¿Cuál es la solución del gobierno? Precisamente que eso que se quite del proyecto y que solo quede la declaratoria. El problema es que ese sector, a pesar de eso, no quiere dar sus votos. Exacto, pero se escuda en Recope para no arreglar el proyecto. Para corregir el proyecto se necesita reenviarlo a la comisión dictaminadora. Ahora ya no lo puede hacer la Asamblea, el plenario. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el proyecto ya está dictaminado. Y la sala constitucional dijo que no se puede dispensar de trámites. O sea, el plenario no puede convertirse en comisión para conocer un proyecto que ya pasó por una comisión y se dictaminó. Ahora, la sala dijo eso, pero no ha presentado el fallo completo de esa consulta. De hecho, mención graciosa. Que fue lo que se trajo abajo el proyecto de patrocinio de licores. De hecho, mención graciosa. Ha tardado tanto en llegar el voto de ese proyecto que ya la Asamblea está a punto de aprobar en primer debate otro proyecto nuevo sobre el mismo tema que se declaró inconstitucional. Correcto, porque Erwin Macís... Porque no llegó nunca la sentencia, entonces no pudieron corregir el proyecto. Erwin tomó... Ese es un proyecto de Erwin Macís. Erwin tomó en este momento parece sabia decisión Fue visionario, porque el mismo día que se declaró inconstitucional lo metió nuevo. En lugar de esperar a que llegara el fallo, agarró el texto final, que fue el que se consultó, que se cayó por un vicio de procedimiento, por este mecanismo de que el plenario modificara un texto dictaminado y lo volvió a meter a corriente legislativa, una dispensa de trámites, y ahí va. Uh-huh.
rápidamente. ¿Y Porque ya se va a aprobar en primer debate? Exacto. Lo que queríamos llegar, tampoco hay voluntad política para que esto suceda, porque Lucho y yo comentábamos que si realmente quisieran impulsar la prohibición, y esto lo dijimos desde la semana 1 que el gobierno lo de esto, Metan un proyecto nuevo. metan un proyecto nuevo que solo establezca la prohibición de exploración y explotación de gas y petróleo. Y listo, que el proyecto sea un artículo y se va, y una dispensa de trámites no requiere 38 votos. Requiere mitad más uno. Entonces ahí no tenés este bloqueo de la oposición, La- pero al parecer o no se les ha ocurrido, lo cual sería el colmo, que no se les haya ocurrido hacer esto, o no existe una verdadera voluntad para sacar esto adelante por la confrontación que esto implica. O se les ha ocurrido, pero tampoco esa tiene viabilidad política. Ahí sería el tema de... Esto es como con el proyecto de cáñamo. A ver, ya Panamá, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó... Ya ellos Panamá tienen nos 3 pasó debates. adelante. Imagínate, Panamá tiene 3 debates en el Congreso y lo aprobó en tercer debate. Ya es ley en Panamá. El uso y la exploración y toda la carajada del cáñamo con fines terapéuticos. Y aquí estaban con esa premura de que ya se acabaran las extraordinarias para aprobarlo. No han querido darle los votos a Zoila. Porque, Pero ahí porque, va el primer día, ya tuvo el primer a ver, día de despensas, a ver, no demeritemos el trabajo de Doña Zoila, es que ella está haciendo un trabajo interno, Sí. porque el proyecto como estaba tenía también el tema del uso recreativo, y ahí es donde está el bloqueo. Entonces Doña Zoila está haciendo lo posible, las negociaciones políticas posibles para conseguirle los 38 votos al proyecto. ¿Y qué significa eso? Dice sacrificar el tema de la recreativa. Pero ahí está, en ese tema. Pero ves, o sea, al final no era un tema de extensiones extraordinarias. Era de que No estaba necesariamente, afinado. aunque, a ver, si el proyecto hubiera estado convocado, Zoila hubiera podido hacer durante este tiempo el trabajo que le está tocando hacer ahora y que está corriendo para hacerlo. Por eso, no, yo a ver, no estoy diciendo que no lo haya hecho porque no me consta que no lo haya hecho. Seguramente lo hizo. Sí, pero la seguramente lo cosa es avanzó. real cuando está el tema- proyecto. Ajá, no, pero para que vean que no es un tema de que, ay, es que el gobierno no me convoca al proyecto. Porque muchas cosas se pueden solucionar mientras tanto y ya llegar al momento en el que llegue, tener todo solucionado y darle un proceso rápido de planificar. Hay que planificar. Pero bueno, estábamos hablando del tema la dispensa no necesita 38 votos. Reenviarlo a comisión sí. Y ahí está el problema. Ahí es donde está pegado, pero no han querido presentar un nuevo proyecto que excluya todo el recope y nada más hable de la prohibición de ¿Cuál exploración. partido estará impidiendo? ¿Cuál partido estará diciendo, no, si usted presenta un proyecto nuevo no le voy a aprobar la dispensa? Sí, pero no sé. ¿Será el partido mayoritario de la Asamblea Legislativa? Habrá que hablar con Figueres. Porque él estaba a favor de prohibir esto. Por lo menos ese es su discurso. Estoy seguro que ya después de que salga este programa, alguien en Liberación nos comentará. Pero bueno, pasemos. Ese es el por qué no ha avanzado el proyecto. Ese es el por qué no ha avanzado y por qué no va a avanzar. Porque, no van a... El proyecto quedó en una moción de revisión. Ni siquiera es un que tema se de que, ay, es aprobó. que estamos viendo proyectos de reactivación, porque ahí están votando proyectitos de dóneme un terreno para la estación de bomberos de tal lugar, que no digo que no sea importante, pero es que no es de reactivación económica. Correcto. No se va a llevar la moción si no están los 38 votos para devolverlo a la comisión como se quiere y los 38 votos al parecer no van a estar. Entonces, Faltaba algo antes de que terminemos, perdón, y es sobre este mismo tema. Al parecer, el Ejecutivo sigue negociando con los partidos sobre este proyecto y entonces el jueves en la reunión de jefaturas de fracción, la jefa de fracción del PAC dijo, pongámosle una fecha para ver la moción de revisión y salir del tema de una vez por todas. Y Jonathan Prenas y el PUS dijeron, todavía no, porque a nosotros el gobierno nos quedó de presentar una solución y a nosotros no la han presentado. Y al parecer fue que los ningunearon, porque al parecer que el resto de partidos sí les dijeron cuál es el plan. sí y a estaban ellos dos enterados. no. Sí, el resto están enterados menos ellos. Entonces pidieron ese tiempo que no sabía todavía la moción, a la espera de que el Ejecutivo se les acerque y les diga qué es lo que proponen hacer. Porque Nueva República del todo está en contra del proyecto porque ellos están a favor de la exploración y la explotación petrolera y de gas y de toda la carajada. El PUSC lo que pide es que se excluya de la prohibición el gas natural. Entonces está el meollo. Interesantemente, la encuesta del CIEP consultó, más reciente que se presentó esta semana, consultó sobre este tema y la población está dividida. Un 48% está a favor de la prohibición completa, un 44% creo que estaba a favor de la exploración
Y el restante se dividía entre los que quieren que solo se prohíba petróleo, que eran como un 2, y los que quieren que solo se prohíba gas, que era como un 4. Ahí está dividido entre los que sí todo y los que sí todo menos el gas. Si no mal recuerdo los porcentajes. Sí, más o menos. Está el detalle. Yo estoy seguro que el concepto gas natural nadie lo entiende. Puede llegar a la confusión de que se considera que es ambientalmente sostenible. Y de que hay algo aparte. Porque y esto es no es por reiterar el discurso ambientalista, que en todo caso yo me considero una persona ambientalista. Yo fui a volar pata ya a Cruzitas. Nunca he renegado de esos tiempos de activismo mío. Deberías pensarlo. No. El responsable de eso está muy feliz aquí a la vuelta de donde estamos nosotros ahorita. El gas natural se considera que es una energía de transición. El problema es que cuando ya tenés una matriz energética que es casi 99, casi 100% energía renovable, pues hacer un retroceso hacia el gas natural no tiene ningún sentido. Tendría sentido si estuviésemos en los años de los 2000, donde todavía teníamos un respaldo, una generación por respaldo térmico muy alta. Por generación térmica, perdón, no por respaldo, por generación térmica muy alta. O sea, estaban prendidos allá las plantas de Garavito funcionando con búnker. Ya no. Ya las plantas están apagadas. Las prenden de vez en cuando para hacerles mantenimiento. Ya pasamos por la época, el periodo de transición. Nosotros no hicimos transición, hicimos transición directa. Y es que la fuente hidroeléctrica siempre ha sido la más... Correcto. Entonces, hacer un retroceso hacia una energía que contamina más que una hidroeléctrica, pues no tiene ningún sentido en lo que a descarbonización y planes ambientales se refiere. Ahí la lógica del por qué pues el sector ambiental se opone a que también a que se pueda explotar gas natural. Pero en fin, ahora sí ya terminamos con el tema de petróleo. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, y es que oficialmente la actual Asamblea Legislativa se convirtió en la asamblea con más diputados y diputadas tránsfugas, siendo que el miércoles, un día de esta semana, la diputada del PUSC, Shirley Díaz, se declaró diputada independiente. Ya lo habíamos anunciado aquí. Y en abierta coqueteo con varios partidos políticos, porque dijo que tenía acercamientos de Nueva Generación, del PIN y de Patria Justa. Yo solo recuerdo que mencionara dos, el PIN y el Partido de Dragos. ¿El de Dragos es Patria Justa? Costa Rica Justa. Costa Rica Justa. ¿Patria Justa quién es? Ese era el de... Creo que ese es un partido trotskista. Puede ser. Él era el de Dragos. Que el de Dragos es donde nueva. Está Rolando Araya ahora. Sí, el partido de Dragos es el de Rolando Araya. Exacto, que se convierte en un partido muy extraño, porque entonces te llevaste una buena parte de Liberación a un partido que en realidad tenía orígenes de la Unidad y del Republicano Social Cristiano. En fin. Nada tiene sentido en el mundo de la política. ¿Cómo se come, digamos, cómo se entienden los partidos políticos? Es algo que no tenemos muy claro en este momento, pero bueno, el punto es que ella dijo que el PUSC este PUSC no... Este PUSC no es su PUSC. No es el PUSC en el que ella creció desde que era una niña de 7 años, dijo. Entonces que por eso se iba. Pablo Heriberto Barca en una muy escueta respuesta dijo: no comparto las razones que da Shirley para irse, porque nosotros seguimos siendo social cristianos, seguimos defendiendo el legado social cristiano, bla, 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 bla. Fue una respuesta a un parrafito. Yo hubiera esperado realmente que de la fracción de la Unidad se fuera antes María Vita Monge, que, digamos, si a mí me dicen un diputado cuyas posiciones no se ven reflejadas en lo que el Partido Unidad Social Cristiana es actualmente, es para mí María Vita. Yo por eso siento más respeto por María Vita. Y no Shirley Díaz. Digamos, Shirley, su discurso, yo lo veo ahí a la par de la gente que tiene el partido actualmente. Y recordemos que su jefa de despacho, quien fue su jefa de despacho, la jefa de despacho de Shirley, es la actual candidata presidencial de la Unidad. Uh-huh. Entonces, me parece que hay más... ¿Qué puede pensar una persona que quiera votar por la Unidad? Por la candidata presidencial de la Unidad ahora. Pues sí, ni su jefa la va a apoyar. Pero bueno, entonces estamos en la asamblea con mayor cantidad de tránsfugas. Básicamente 1 de cada 5 es un diputado tránsfuga en este momento.
11 por 5, 55. Sobran 2. Nunca nos va a dar un número cerrado. Pero bueno, uno de cada... uno de cada 5 es diputado independiente en este momento. Y lo que íbamos a mencionar es un desastre. Antes de esta Asamblea Legislativa habíamos tenido... Pero ¿cuántos? 13. ¿No eran 16? 17. 16, ok. Estoy casi seguro. ¿Quién origina toda esta...? A ver, ¿Cuál fue el primer diputado? Se entiende que el concepto de transfugismo es el diputado que abandona su trinchera política y se va... no el diputado, el político, digamos. Pero en este caso lo vemos nada más que todo con diputados, que abandona su trinchera política y se va con otra. O se va con otra. En nuestro caso se declara independiente. Sí. Pero bueno, yo sí me aplico llego a la diferenciación de los que se fueron a otra trinchera, que si les digo tránsfugas, por ejemplo, La República, Eric, Dragos, a los que no, soy la Ivonne. Que nada más se declararon independientes. Ajá. Pero bueno, este va a ser el periodo con más porque el que empieza todo este desastre, el transfugismo, es el PAC en su primer cuatrienio de existir formalmente la Asamblea Legislativa. 2002-2006 el PAC sacan 14 diputados y se le van 8. 8 se declararon tránsfugas en ese momento. Se fueron al denominado Grupo Patriótico y después, ese mismo periodo, le siguió José Miguel Corrales de Liberación. Correcto. Y un tal José del Movimiento Libertario. Correcto, y eran 10. Y además estuvo Carlos Avendaño, que rompe con su partido, pero era el único diputado de esa fracción, entonces nunca se convirtió formalmente en diputado independiente. Sí, porque recordemos que si usted se declara independiente, pierde todos los privilegios de ser diputado de fracción. Entonces... que incluye tiempos de discusión para proyectos y debates reglados. Formalmente no se va del partido. De hecho, no, porque él seguía siendo la fracción. De hecho, Maya encontró una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones donde justo Orozco le pide al tribunal que le diga a Carlos Avendaño que deje de presentarse como diputado de Renovación Costarricense. Porque ya él mismo había dicho que se iba a separar, pero no renunciaba al partido. Ahí no fue cuando construye Restauración, correcto, me parece, si no me equivoco. Pero bueno, Carlos Avendaño, para efectos formales, no estuvo en esa asamblea, y gracias a eso, esta actual es la que tuvo una mayor cantidad de diputados tránsfugas. Lo reconsideraríamos si Floria no se hubiese vuelto a devolver a Restauración, que ya se había quedado independiente. 12. Entonces ya ahí sí, sumado con Shirley, ya no importa si Carlos Avendaño sí o si no. pero Doña Floria se devolvió a Restauración. A ver, ¿y cuál es el problema de los tránsfugas? Aquí nosotros, y este es un sistema... a mí eso es una estafa al elector. A ver, yo soy de la posición de que esto solo se podría resolver por reforma constitucional. Y sí me parece que tenemos un problema porque tenemos lo peor de los dos mundos en este momento, en nuestra elección de diputados. Porque nosotros elegimos listas cerradas, básicamente elegimos por partidos. Pero una vez que esa lista de personas que presentaron los partidos quedan electos, los diputados tienen todas sus potestades, todos sus derechos y todas sus facultades de forma personalísima. Entonces pierden absolutamente cualquier vinculación obligatoria con un partido que fue lo que resultó electo. A ver, eso a nivel electoral legal, digamos, porque ya lo vemos que cuando se declaran independientes, administrativamente la Asamblea pierde todos sus derechos. Sí, la Asamblea se los ha restaurado porque son demasiados. Y los reconoce como un grupo. No les han restaurado todos, sí, pero es que, por ejemplo... ahí está sentado en jefes de fracción Jonathan Prendas. Sí, pero no puede votar. Pero ahí está sentado. Pero no vota. No puede votar. Eso tiene que solucionarse. Eso tiene que abordarse de alguna forma. A ver, hay una reforma en este momento, pero obviamente no se va a aprobar nunca, menos ahora que tenés 11 diputados independientes. Ya son la segunda fuerza del Parlamento. Son la segunda, son más que ya son más que el partido de gobierno. Sí, son más que el partido de gobierno. Lo que pasa es que no operan de forma... operan como bloque, sí. Como bloque, porque digamos, tenés una Zoila que ya está más cerca de Liberación, tenés al grupo de fabricistas. Que no ni de un lado para el otro. Ivonne, que sí, y hay algunos que están ahí flotando. Eric, que siempre ha sido
Ese comunica con nueva generación, sí. Pero bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son posibles soluciones? Aquí, Lo que decía es que tiene que solucionarse por una cosa. El efecto que tiene que se vaya Shirley, que no lo hemos mencionado. Shirley se va y le quita al PUSC un puesto en hacendarios. Cuando viene análisis de presupuesto, el PUSC tenía 2 miembros en la comisión de hacendarios y ahora se queda con 1. Se va con un puesto de hacendarios. Deja al PUSC sin puesto en la comisión de ingreso y gasto público. Deja al PUSC sin puesto en la Comisión de la Mujer y deja al PUSC sin puesto en la Comisión de Juventud, Niñez y la Adolescencia. Que esas 2 últimas, tal vez el PUSC de ahorita, el PUSC neoliberal que tenemos, excluyendo a María Vita formalmente, esas comisiones seguramente no le interesan. Tal vez, y también por Araceli Salas. Pero vea lo que le quita. Y Shirley no está obligada a volver a esos puestos. Y la fracción no puede sacarla de ahí. Y no puede. O sea, aquí yo creo que la única forma posible, y esto sería inclusive sujeto de un acalorado debate y iría a la sala constitucional y todo, sería que la presidenta de la Asamblea, doña Silvia Hernández, la saque. Anule la designación, el acuerdo, la resolución que ella emite, porque las comisiones se conforman por resolución de la presidenta. Ella tendría que anular esa resolución como hizo cuando cambió la conformación de la Comisión de Honores hace poco. Tendría que hacer eso mismo con las comisiones de hacendarios, de ingreso y gasto, de la mujer y de juventud y niñez y la adolescencia, para quitarle el puesto a Shirley y devolvérselo al PUSC. Porque ahora hay una sobrerepresentación de independientes en estas comisiones. Correcto. Y por eso es que digo que debe abordarse, porque esto a la postre termina afectando a los partidos y su representación. Ya el PUSC quedó subrepresentado en las comisiones para lo que el resto del periodo. Ya no puede, digamos, esperarse el otro año para subsanarlo. Ya no hay otro año. Ya no tienen otro año. Ahora, lo que yo iba a decir es, ¿cuáles son dos formas de arreglar esto? Serían, uno, o que los derechos sobre la curul sean del partido si seguimos votando por listas cerradas, o dejar de tener listas cerradas y que la gente vote por personas y no por partidos. Y entonces ahí sí, digamos, hay una mayor relación entre lo que usted vota y que la persona tenga esos poderes. O esas en la elección potestades. directa, ahí se votaba por 2 personas, era, ¿verdad? En la propuesta de Poder Ciudadano ya. Ajá. Sí, usted votaba una general y una distrital y una lista nacional. O sea, vos votabas por alguien en tu distrito electoral y por alguien en una lista nacional. A ver, lo pregunto por una cosa. A ver, yo digo, tal partido tiene X candidato a diputado en el primer lugar que me agrada. Uh-huh. Yo solo quiero votar por él. Uh-huh. Y no quiero que quede el segundo lugar. Ese sería otro sistema de elección. A ver, esto no lo tenemos, digamos, porque No. yo voto por una lista y aunque yo solo quiera apoyar a ese primero, si mucha gente hace exactamente lo mismo, ese partido va a ganar N cantidad de votos y El entonces segundo, el tercero. va a seguir eligiendo los que le siguen porque así es Correcto. como Vos funciona. lo que crees es una lista abierta en la cual usted pueda escoger, digamos, hoy de San José tengo 19 diputados, quiero escoger estos 19 nombres. Esa es una forma de elección. Es una papeleta más compleja que la que tenemos actualmente. Es un sistema mucho más complejo de votación, Como dice, pero es no, un sistema que existe. No vamos a llegar a tener eso nunca. No. Yo sería feliz con ese, digamos. Pues sí, Aunque- la diferencia es que uno en San José tiene 19 votos Es y que alguien en Guanacaste tiene 4, aunque al final de cuentas, como son Pero proporcionales, tu voto, sí. cada uno de tus votos vale Pero menos. al final los de las provincias populosas como San José la tenemos más difícil. Yo creo que sería un ejercicio ciudadano más difícil de ir a pensar a cuáles 19. Correcto. Si es que terminas votando por los 19, ¿verdad? Porque ahí podrías marcar uno, Sí, sería posible. que sería seguramente lo que mucha gente haría. O si acaso marcaría. Si acaso recuerdan 2 partidos políticos, imagínate 19 candidatos a diputados. Ese es ¿verdad? Muy difícil. otro resultado de la Está súper reciente difícil. encuesta Entonces, del CIEP. para alguien en San José sería más difícil votar para diputados que para alguien en Guanacaste que solo escoge 4. Correcto. Pero bueno, el punto es El tema es que esto es insostenible. Esto no puede ser así. en fin, solo ellos podrían resolverlo y no lo van a resolver. Porque no tienen ninguna motivación para cambiar el sistema con el cual ellos se pudieron elegir. Ese es el problema. Como veo la cosa, en la próxima asamblea tal vez tengamos más diputados independientes que en esta. Hay que ver qué pasa. Yo no estoy Es que seguro ahora que... ¿cómo se llama? Esto tiene un nombre en terminología de ciencias políticas. No son partidos ambulancia. ambulancia no sé si es el término oficial o un término académico, pero
Por ahí anda. Por ahí anda, sí, es probable. Partidos taxi existe también, que es lo que Partidos tenemos taxi. ahorita actualmente. Gente que se monta y se baja. Partidos ¿Por qué bus, no los llamamos suelo- como son? ¿Cómo son? Partidos Lucho? mercenarios y clientelistas. Pero bueno, el siguiente tema. Por último, esta semana el diputado David Gurzón señaló en el plenario legislativo su disconformidad con que el proyecto de ley que él había impulsado en la Comisión Plena Segunda, me parece, de leyes afirmativas para la población afro del país, tuvo una modificación en la versión que salió impresa en la Gaceta que no era la redacción que él había propuesto originalmente y que no entendía dónde se había hecho el cambio. El diputado Pidió una investigación administrativa. pidió una investigación, el diputado Villalta señaló que eso era Delito de alteración de documento público. correcto. Nosotros, A Villalta le encanta señalar temas de tal cosa es un delito, ¿verdad? Sí. Le fascina. punitivista el muchacho, a pesar de ¿verdad? todo. Qué raro. Pero- para unas cosas, sí. No, y lo peor es que en estas no, seguro no tiene razón. Dudo mucho que esto calce ahí porque No sé. debería ser un acto de mala fe. Yo dudo mucho que esto sea un acto de mala fe. Nosotros hicimos la revisión en los textos y ciertamente cuando el texto se dictamina en la comisión... Sale la obligación. bueno, ¿cuál es tema, la sí. diferencia? La ley trae una obligación al Estado de que el 7% de las plazas vacantes debe reservarlas a población afrodescendiente y que, obviamente, cumpliendo con todos los requisitos de idoneidad y que si no hay nadie afro que postule el puesto y califique el puesto, pues ya puede dárselo a otra persona que no sea esa población. Es una obligación lo que se aprobó. Decía deberá. Deberá. Y en la redacción final aparece podrá. O sea, la obligación se convirtió en consejo. Pasa de obligatorio a facultativo. A facultativo, exacto. Puede hacer esto en lugar de debe hacer esto. Entonces, claramente el diputado estaba A ver, muy molesto. Eso le quita Le poder, quita toda la porque- lógica a la ley. porque- Nosotros hicimos la revisión y ciertamente cuando se dictamina, el dictamen afirmativo que tiene ese proyecto dice deberá, pero hay un texto actualizado que me parece era del 9 de junio de la plena. de la plena que fue el que se votó donde ya viene podrá. ¿Qué significa esto? Que esto se cambió en la redacción en algún momento entre el dictamen y el actualizado. No hay ninguna moción que hiciera ese cambio, al parecer. Eso es lo que dice David Por lo Gurzón. menos eso es lo que David Que Gurzón ninguna de las afirma. mociones que eventualmente pudieran haber aprobado cambiaba eso de deberá a podrá. Correcto, pero el punto es que el texto que se votó es ese. Y no se dieron cuenta. Y nadie se dio cuenta, y al parecer Gurzón se dio cuenta hasta que estaba exponiendo el proyecto en un foro de parlamentarios de América Latina y alguien le dijo, pero ahí no dice deberá, sino podrá. Y hasta ahí se dio cuenta y llegó a hacer el rant al plenario. De hecho, ya esto es ley y el ejecutivo mandó un comunicado de prensa. Correcto. Hacerme conversación mientras busco el comunicado a ver qué decía. Porque yo me acuerdo yo hice nota de cuando el presidente firmó esto como ley. No, es que se señaló en el marco del mes de agosto y las celebraciones de las personas afros y la cultura afro, hubo varias actividades, incluyendo la firma y publicación de esta ley. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, Pero vea, Gurzón pidió una 57 investigación. diputados y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Gurzón pidió una investigación. Probablemente habrá que revisar si esto fue un cambio que se hizo en la comisión de redacción, si en realidad fue una moción que se aprobó que cambiaba esta redacción y no se dieron cuenta. Habrá que hacer, digamos, una legislatura forense, una autopsia al expediente de este proyecto para determinar a dónde fue que se originó el cambio. Comunicado de presidencia del 10 de agosto. Entre las disposiciones que contempla la ley se establece que todas las instituciones públicas podrán destinar al menos un 7%. Sí, es que a ellos ya les llega la ley, digamos, el texto El final. error está en la asamblea, no está en presidencia. Sí, porque El error fue... creo que cierta el error es el legislativo. La intervención de don David daban medio a entender que pudo haber que fue en Casa Pres, o sea, que en el viaje entre asamblea y Casa Presidencial fue donde se cambió. Pues no, o sea, ya a Casa Presidencial le llegó le llegó el tema del podrá. Y eso sí. lo confirmamos con los textos actualizados y las versiones finales que tenemos en nuestro sitio Pero bueno, y en el sitio de la asamblea. Vean, 57 diputados con sus asesores. No, porque eso fue plena. No importa. 19. Bueno,
Son 19. No importa. Y recordemos, esto tiende a pasar en las plenas, justamente. Yo creo que deberíamos repensar las plenas. Recordemos que Yo no sé para qué existen las plenas. en teoría, a ver, en las plenas deberían llegar los chayotes. El problema es que... No, es que, a ver, ¿qué son los chayotes? Los proyectos, es que ni siquiera los chayotes pueden ir a las plenas, man. Entonces no existen para No nada. tiene sentido. No tienen razón de ser. Porque A ver, recordemos... bueno, ¿sabe cuándo tenía sentido? Cuando esto era bipartidismo y obviamente se ponían de acuerdo y era muy sí. fácil y sí, Era muy plenario fácil ponerse y... de acuerdo. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? Igual O sea, la terminaban haciendo a mal ver, porque ahí la fue donde se lógica- aprobó el premio Claudia Paul, el famoso que hubo que pagarle al nadador Jonathan nefasto Mauri. Salió de una plena. Las A ver, plenas tienden a pasearse porque justamente hay menos ojos sobre los La proyectos. lógica de las plenas es que lo que no necesita ir a plenario se vea en una plena. Esa es la lógica. No pasa. Y los proyectos que tienen que ir a plenario son precisamente estos chayotes. ¿Cuáles son chayotes? Los proyectos de autorización de donación de terrenos. ¿No pueden ir a las plenas? Es que se deberían reformar para que las chayotes puedan Pero irse no a las lo plenas. hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esos proyectos dan réditos políticos. Ese es el problema. Pero bueno, pasemos. Toda esta cosa, ¿ves? Cuando uno lo saca y Em, hace catarsis. Ya para Dense ir, cuenta de la estupidez en la que estamos viviendo permanentemente, por Dios. para ir cerrando el programa de hoy, algunos temas varios rápidos. En la comisión narco, el diputado Jorge Luis Fonseca, Jorge Luis es, Pero Luis Fonseca. hizo un señalamiento que hemos dicho y Iba a que decir se ha dicho. vicepresidente de la Asamblea, pero ese no es. Que pidió realinear, reconformar, reagrupar, no sé cuál sería Que se metieran en la palabra vara, correcta, porque dijo que no están haciendo absolutamente nada, lo cual es cierto. ¿Y por qué dijo esto? ¿Cuál fue el detonante de esto? Pues resulta que esta semana tuvieron que comparecer en esa comisión la ex vicepresidenta de la República, Nalena Chacón, y el ex viceministro de la Presidencia y actual ministro de Comunicación, don Agustín Castro. ¿Por qué? Porque los dos tuvieron reuniones con el ahora fallecido y ligado a la estructura de organización criminal narco Luis Algo Cartín. Pues entonces los diputados, pues a ver. Y a ver, ¿qué pasó? Bueno, llegaron a Elena dijo explicar, que este señor se metió en una reunión que era con otra gente y que no había nada, se consultó a la y ciertamente en ese momento ni siquiera había iniciado la investigación de narcotráfico. No verificaron eso antes de citarla, por Dios. Es que ese es el problema, Por pero Dios. bueno, hay una nota al respecto que se hizo sobre la solicitud del diputado que los invitamos a leer en el sitio. De igual Y forma... Agustín lo que dijo fue, a mí me citó, me pidió la audiencia el diputado Oscar Cascante y el señor ni siquiera se dignó a aparecerse el día de esa audiencia. Llegaron a reclamarme que no dejaban construir un proyecto de vivienda porque falta unos permisos y yo le decía, pues vaya a buscar los permisos o si hay una declaratoria ahí de que ahí no se puede construir, pues nada que hacer. Y entonces que el señor se enojó y listo. A ver, fueron 2 audiencias demasiado improductivas. Se perdió completamente el tiempo en esa comisión y ya don Jorge la perdió y dijo, aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Secundamos sus palabras. Esto está pasando lo mismo que pasó con la comisión de la caja, que se desviaron de lo que tenían que hacer, de los objetivos que tenían que perseguir. Y bueno, no esperemos nada de la comisión, entre comillas, investigadora. Correcto. La otra comisión que sí avanzó fue la del caso Cochinilla, que compareció otro funcionario del CONAVI que dijo también vivir acoso y Yo estaba persiguiendo de persecución laboral por... Yo estaba siguiendo los debidos procesos para sancionar a H. Solís por fallas y por incumplimientos contractuales. Me quitaron todos mis proyectos, me acosaron laboralmente. Lo mandaron a Siberia. Puse la denuncia en Recursos Humanos de CONAVI. El perpetrador se disculpó conmigo, pero aún así me quitaron todos mis proyectos y al final no lo dejaron puesto. aplicar las sanciones que quería aplicar. Pero bueno. ¿Sabes por qué urge una actualización de la legislación laboral? Que la legislación termina protegiendo por años para que un funcionario corrupto no se le pueda despedir, porque puede presentar todos los recursos sabidos y podrá haber. No. Pero hasta un funcionario que se pone a hacer sus funciones correctamente, abre los procedimientos de sanción contra una empresa que está incumpliendo un contrato millonario de obra pública,
lo acosan laboralmente, lo hostigan laboralmente, lo dejan sin funciones. Y no le permiten Y no pasa ejecutar nada. las sanciones que quería ejecutar No y que puede debía ejecutar las ejecutar. sanciones y no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, El que lo acosó, el que lo hostigó laboralmente, ahí se quedó en su puesto. y sigue de igual forma. Hay una nota al respecto en el sitio. Por último, para terminar, en primer debate se aprobó la asignación de una frecuencia de televisión y radio para la UTN, Universidad Técnica Nacional, que podrá Lo utilizar. relevante. Lo relevante de ese proyecto es que ¿por qué lo votaron en contra? ¿Quién Lo votaron votó en en contra? contra Eric Rodríguez y Dragos Dolanescu. Y no dijeron por qué. No dijeron por qué. O sea, esto es como cuando Nueva República votó en contra del proyecto para fomentar la lectura, que no dijo por qué. Entonces todo el mundo en redes estaba diciendo, y obviamente votan en contra porque son conservadores y no les sirve que la gente lea. No dijeron por qué. Yo no diría que sea un odio irracional a las universidades públicas, porque la UTN creo que es lo más... Creo que las universidades más queridas por el sector de la derecha en este país son la UTN y el TEC, precisamente. Porque es lo que generan, lo que ellos consideran... Las carreras del personal, futuro. Exactamente, las carreras del futuro. El personal que las empresas privadas están demandando. No la UNA y No, la UNA y la UCR. la UCR que generan graduados de inquietudes. ciencias sociales que no consiguen trabajo. Como nosotros. Según ellos, exactamente. Exacto. Esa es su filosofía. Pero bueno, votaron en contra ellos dos de ese proyecto. Quién sabe por qué. Pero bueno, y por último, hay un crédito de 75 millones de dólares que se quiere utilizar para el programa de diversificación de la pesca. ¿Cómo se Pesca llama? sostenible y cambio Exacto. de artes de pesca. Para ayudar a que los pescadores de pesca de arrastre transiten a otras modalidades de pesca para que les permitan. Claramente este proyecto no tiene el apoyo de todo, no fue un apoyo unánime, tuvo 31 votos a favor y 10 en contra en primer debate, requiere 38 para el segundo debate y puede que esté complicado que llegue a esa cantidad, se desperdiciaría Porque los recursos. Mike revisó el registro de votación de ese proyecto y resulta que muchos de los que faltaron si se alinean a lo que votó su fracción van a votar en contra. Exacto, entonces Creo que quedaría 37, ¿verdad? correcto. Si estuvieran en los 57 quedaría 37 algo. según los cálculos, a menos de que alguien se quiebre A menos de que alguien quiebre el voto. y llegue al María Vita. 38 No, María Vita sí estaba. apenitas. María Vita sí estaba. Tendría que revisar también. Creo que María Vita estaba. Y si no estaba, pues ahí estaría María Vita para salvar el 38, menos de que no estaba. Bueno, ahí está. María Vita la salvadora. Si es que llega. Pero bueno, ya sabemos que nunca tienen que llegar todos. Y aún Ya así sabemos está que no llegan complicado. nunca a los 57. En todo Exacto. caso. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr